Bien, pasamos a explicar la semana 18 de la plataforma Aprendo en Casa, el área de matemática para el segundo año de educación secundaria. Muy bien. La primera situación dice nuestra gastronomía el día de hoy. La riqueza de sus tierras y su diversidad cultural hacen del Perú un país de exquisita y variada gastronomía. Cada ciudad tiene sus propios platos típicos. Miles de productos del campo, decenas de culturas vivas, por los siglos han compartido un solo territorio. Terminaron creando una oferta creciente hasta inicios del 2020, cuando la pandemia obligó al cese de restaurantes y las comidas al paso de nuestras calles. Por ello, los estudiantes del segundo grado de educación secundaria desean averiguar la percepción de las personas sobre los factores que impulsaron nuestra gastronomía. ¿Cómo averiguar la percepción? Es decir, ¿qué piensa la gente de los factores que impulsaron la gastronomía peruana hasta el 2020? A continuación se presentan los datos recolectados en la encuesta que nos permitirán conocer cómo percibían los vecinos tres factores que impulsaron nuestra gastronomía hasta inicios del año 2020. Recuerda extraer tus respuestas en tu cuaderno cuadriculado. Muy bien. A ver, veamos lo siguiente entonces. A partir de esto van a responder las primeras preguntas, ¿no? Ya sabemos que para resolver una situación problemática, de hecho, tenemos que primero comprender el problema, ¿no? ¿De qué trata la situación? ¿Qué desean averiguar los estudiantes de segundo grado? ¿A quienes consultarán su percepción sobre los factores que impulsaron la gastronomía peruana? ¿Qué datos necesitan recolectar para resolver la pregunta de esta situación? Además de describir, ¿no?, el proceso que seguirás para dar respuesta a la pregunta de esta situación, ¿no?, que corresponde a diseñar una estrategia o plan. Muy bien. Se les ha puesto los conceptos previos necesarios para hacer toda esta actividad, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, tenemos qué es una población estadística, qué es la muestra, qué son variables y algunos ejemplos, ¿no? Cómo determinar la población, la muestra y las variables también. Las variables estadísticas cualitativas, cuando son cuantitativas, ¿no? También con ejemplos. Y incluso un diagrama, ¿no?, un organigrama donde nos indican con ejemplos cuando son cualitativas nominales, ordinales, cuantitativas, discretas y continuas. También una técnica de muestreo, ¿no?, que también es necesario recordar, ¿no?, para desarrollar este tipo de actividades. Entonces, en ella, por ejemplo, ¿qué vemos? Vemos cómo es una aleación simple, cómo es un conglomerado, cómo es estratificado, cómo es sistemático, ¿no? Técnicas de elaborar una muestra estadística. Bien, estos conceptos van a ser importantes para desarrollar más adelante las siguientes preguntas, ¿no?, o actividades, ¿ya? También tenemos otros conceptos que se necesitan recordar, ¿no? Por ejemplo, qué cosa es una encuesta, ¿no? Cuando una pregunta es abierta, cuando es cerrada, ¿no? También tipos de encuestas, ¿no? Encuestas por correo, vía telefónica, personal. Ahora están de moda, por ejemplo, las encuestas online, ¿no?, o en línea, ¿no? Tipos de escalas también. Y ya está, ¿no? Son conceptos previos que necesitamos recordar para desarrollar esta actividad. ¿Qué más tenemos? Dice, ejecución de la estrategia o plan. Registra un procedimiento que seguirás para elaborar una encuesta que nos permite recolectar datos sobre los factores que impulsaron la gastronomía peruana hasta el 2020. Bueno, aquí ya está un poco explicado, ¿no?, los pasos previos. Definición de la población para recolectar los datos sobre los factores que impulsaron la gastronomía peruana. Tenemos población, muestra, variables, ¿no? Definir las escalas de las variables, ¿no? Si son cualitativas, cuantitativas, en este caso cualitativas ordinales, ¿no? Variedad, por ejemplo, poco variada y muy variada. Identidad cultural, nunca, a veces, siempre. Precios, poco accesibles, accesibles y muy accesibles, ¿no? Por ejemplo, y vamos a ver las preguntas, ¿no? Elabora una pregunta para cada variable. La primera pregunta, por ejemplo, dice, ¿no?, ¿qué tan variada es la gastronomía peruana? Poco variada, variada, muy variada. ¿Ve? Segunda pregunta, ¿considera usted que la cocina peruana es expresión cultural de los pueblos? Nunca, siempre, a veces, ¿no? La pregunta número 3, que dice, ¿qué tan accesible para usted son los precios de la gastronomía peruana? Poco accesibles, accesibles, muy accesibles. Son preguntas que tenemos que plantear para realizar este trabajo, ¿eh? Bueno, número
4, que es verificamos, ¿no? Verificamos la lista de vecinos ordenados alfabéticamente. Tenemos una población, mi vecindario, 80 vecinos, que en este caso es un ejemplo, porque no lo vamos a trabajar así, es un poco complicado, ¿no? Aunque, mire, de 80 vecinos se determina, dice la muestra, ¿no? La muestra que vendría a ser un 25% de la población. Es decir, si 80 es la población de todos mis vecinos, bueno, voy a sacar el 25%, tendría que ser 20 las personas encuestadas, ¿no? Número 6, realizo un sorteo de acuerdo al número asignado a la lista para determinar la muestra de estudio, ¿no? O sea, tampoco voy a ir a encuestar solamente así de por sí, ¿no? Sino que debo hacer para que sea aleatorio, pues, al sorteo, a ver quiénes salen para ser encuestados, ¿no? Ahora, ciertamente para eso también tengo que elaborar pues, mi ficha de encuesta, ¿no? Entonces aquí ya ustedes pueden observar la ficha de encuesta, nos dice encuesta sobre los factores, para que el encuestado pueda marcar, ¿no? O decirnos qué respuesta cree o estima conveniente, ¿no? Ya, luego tenemos, esto va a ser hasta el primer día supuestamente, y debemos pasar a la situación número 2. Luego vamos a dar organizar los cuadros estadísticos para desarrollar esa actividad anterior. Vamos a la situación número 2, vecinos de Katy. Ya esta es una situación que hay que, de acuerdo a la teoría, responder. Dice, Katy comenta a su profesor, organicé todos mis vecinos, los ordené en forma alfabética, los clasifiqué por la primera letra de sus apellidos, así formé varios grupos y cada grupo elegía al azar los números de nombres, por ejemplo, 2 de la letra A, 2 de la letra B y así sucesivamente. Dice, ¿qué técnica de muestreo empleó Katy para seleccionar esta muestra? Entonces dice, marcar con una X o subraya la alternativa que consideres correcta, ¿no? Y luego justifique tu respuesta. Es decir, ¿cómo es? Aleatorio simple, es por conglomerado, es estratificado, es sistemático. Entonces, ¿dónde vamos a sacar esa respuesta? Lo vamos a sacar justamente a las páginas anteriores donde está la teoría sobre esto, ¿no? Del mismo modo tenemos para responder la situación 3, ¿no? Es otra forma también de obtener la muestra, pero ¿cuál es, no? Nuevamente, si es aleatorio simple, conglomerado, estratificado, etc., ¿no? Y luego justificar, es decir, escribir la respuesta, escribir el por qué han elegido la respuesta que han elegido, ¿no? De eso trata esta situación 3. Luego pasamos a una situación 4, ¿no? Que trata de lo siguiente, dice, futuro de la comida peruana, ¿no? En la población hay una población de 500 establecimientos de comida peruana que pertenecen a la región de Arequipa. Se pretende extraer una muestra de 125 establecimientos de comida para investigar su resiliencia una vez superada la emergencia sanitaria. ¿Qué procedimientos seguirás para determinar la muestra? Ya, ahí tenemos un proceso de resolución, ¿no? ¿Cuál es el paso? Luego la constante K, luego la número 2 dice, ¿no? Organizar los establecimientos en una lista, ¿no? Ahí están los nombres de los restaurantes. Número 3, selecciono, dice, ¿no? Un número aleatorio entre el 1 y el 4, ¿no? El caso 2. Y así sucesivamente. Luego pasamos a la número 4, dice, define los 125 establecimientos sumando 4 a 2 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, y tenemos el reto del día que dice lo siguiente, ¿no? Deberás de aplicar la encuesta a 20 personas. Recuerda que tu muestra está formada por los miembros de tu vecindad y la familia. Esta información recogerás utilizando como insumo nuestra siguiente actividad. Bueno, reflexionamos acerca de esto. Ya les voy a aclarar cómo van a hacer esta actividad, ¿ya? A ver, vamos a continuar. Reflexionamos. De las 4 situaciones presentadas, ¿en cuál de ellas tuviste mayor dificultad? Es decir, ustedes van a responder de acuerdo a lo que ustedes han entendido cada una de las situaciones y donde han tenido ciertas dificultades, ¿no? Vamos al número 2. ¿Cuántas variables investigaste en la encuesta? ¿No? ¿Eran cualitativas o cuantitativas? ¿Las preguntas eran abiertas o cerradas? ¿Cómo eran, no? ¿Qué crees que pase con la gastronomía peruana una vez superada la emergencia? ¿Cómo saber qué piensa la gente? Recuerda que las preguntas que desarrollamos anteriormente, o sea que en el momento que elaboramos la encuesta, hicimos incluso una ficha, ¿no es cierto? Ahí es donde van a salir las respuestas a estas preguntas, ¿ya? Bueno, 4. ¿En qué otras situaciones de la vida cotidiana emplearías una encuesta? Es decir, no solamente nos vamos a quedar con esto, ¿no? Sino que también pensar para qué otras situaciones me serviría, ¿no? Elaborar una encuesta así.
Y ya pasamos al día siguiente. Bueno, aquí trata ya de explicar lo siguiente, ¿no? Dice, situación número 1. Nuestra gastronomía el día de hoy ya sabemos en qué consiste. Nuestra variable, recuerda que tenemos 20 encuestados, ¿no? Y aquí tenemos que ver, ¿no? Las variedades, la identidad cultural, tenemos que ver los precios también, ¿no? De acuerdo a la variable, ¿no? La número 1, por ejemplo, dice, ¿no? La pregunta 1 es variada, es siempre una identidad cultural o es poco accesible a los precios. Aquí ya están organizados los datos, ¿no? De las respuestas de la encuesta. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que hacer esto? De aquí nosotros tenemos que organizarlo en una tabla de distribución de frecuencias. ¿Bien? Entonces, aquí van a ver ustedes la resolución, ¿no? Dice, pregunta número 1. ¿Qué tan variada es la gastronomía peruana? Recuerda que la pregunta número 1 está aquí está, ¿no? Variada, muy variada, poco variada, etc. Esto tenemos que organizar en esta tablita de frecuencias. No hacemos el conteo, hacemos la frecuencia absoluta, ya está procesado hasta acá. Nos falta completar la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Entonces, esto es lo que hay que completar. Bien, pasamos a la siguiente, ¿ya ven? ¿Qué más tenemos aquí? Dice, pregunta número 2. ¿Considera usted que la cocina peruana es expresión cultural de los pueblos? Bueno, ¿cómo han respondido? Mira, han respondido siempre, otros a veces, otros nunca. Entonces, de acuerdo a eso, también ya han organizado los datos, han hecho el conteo. Y lo que falta es capturar o encontrar la frecuencia relativa porcentual. Y de acuerdo a eso, completar pues la tablita, ¿no? ¿Ya? Bien, luego tenemos la siguiente, que es la pregunta número 3. Hacemos el mismo procedimiento, ¿no? ¿Qué tan accesible, ¿no? es para usted, dices, son los precios de la gastronomía peruana? Bueno, nuevamente hacemos el conteo. Recordemos que aquí ya no está contado todo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es, pues de acá, de esta tablita, sacar y completar estos datos. Luego sacar la frecuencia relativa y la relativa porcentual. Bien, y finalmente tenemos una situación 2 que está también dentro de las actividades que tenemos que desarrollar esta semana, ¿no? Y dice, Marcela menciona una situación relacionada a la cantidad de libros en casa de un grupo de estudiantes de su institución educativa. Debe completar los datos en la tabla de distribución de frecuencias, solo que no le han dado todos los valores de las frecuencias absolutas. ¿Cómo podría completar, ¿no? los datos en la tabla de frecuencias? Entonces aquí ustedes están viendo, efectivamente no están completos todos los datos, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es pues ayudar, ¿no? En este caso a Marcela a completar todos estos datos. Bien, vamos a ver juntos la solución, ya todo lo demás. Está la solución, pero saben ustedes que esto tienen que hacerlo de manera individual, ¿no? Intentando resolverlos con sus propios pasos y comprendiendo cada actividad que van a desarrollar cada uno de ustedes.